En esta clase vamos a hacer una introducción a las magnitudes físicas. Una magnitud es una propiedad o cualidad de un cuerpo que puede ser observado y medido. La magnitud puede ser cuantificada mediante métodos directos o indirectos, sirviéndose de herramientas y dispositivos de medición. En este ejemplo tenemos un nonio con el cual estamos midiendo el diámetro de una esfera. Todas las mediciones físicas, ya sea que se realicen con los instrumentos más sencillos o con los aparatos más complicados, dan lugar a medidas que pueden ser expresadas mediante cantidades escalares o vectoriales según sea el caso. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas define la magnitud como un atributo de un fenómeno, un cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. Un ejemplo de una magnitud vectorial la podemos tener con esta simulación, donde tenemos un observador, que es el perro, y tenemos un móvil, que es el gato. El observador identifica la posición inicial del móvil con un vector que lo vamos a llamar R sub 0. Y también identifica su posición final con un vector que lo vamos a llamar R sub F, posición final. Y la diferencia entre esos dos vectores, vamos a definir un nuevo vector que lo vamos a llamar el desplazamiento del móvil. Entonces acá tenemos un concepto de desplazamiento que solo lo podemos expresar por medio de vectores. Los escalares, estamos midiendo el periodo que nos da el reloj de arena, que normalmente es de 3 minutos y queda perfectamente identificado con un número y una unidad, mientras que el vector queda identificado por una flecha que tiene cierta orientación dependiendo del caso. Entonces, los vectores se identifican porque tienen dirección, sentido y magnitud, mientras que el escalar solo tiene magnitud. En la magnitud tenemos un valor numérico y una unidad. Veamos otros ejemplos. Entonces tenemos, por ejemplo, la medida de la tensión. Tenemos un tensiómetro con un display donde tenemos el valor numérico y con las unidades de milímetros de mercurio. Acá tenemos un medidor de temperatura, también con un display y con la unidad en grados centígrados. Tenemos medidas de volumen. Entonces las medidas están dadas, graduadas en el recipiente, y están con unidades de centímetros al cubo. Acá tenemos un aparato que nos mide distancia, entonces vamos a medir la distancia de esta cartulina en centímetros, también, y tiene un display para el valor numérico. También podemos medirnos el pulso, entonces podemos contar el número de pulsos por unidad de tiempo, en este caso el segundo. Entonces pasemos a las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial es aquella que queda totalmente definida por un módulo o magnitud, un sentido que está dado por la flecha, un punto de aplicación y una dirección que está dada por la inclinación de la recta que contiene el vector, en este caso el ángulo alfa. Y generalmente lo representamos por una letra donde encima de ella colocamos una flechita. El estudio de los vectores se facilita si lo ubicamos en un sistema de coordenadas cartesianas que nos ayude a tener mayor precisión, de manera que podamos representarlos en una forma geométrica o en una forma algebraica. Entonces tenemos acá nuestro sistema de coordenadas cartesianas y vamos a
colocar el punto de aplicación del vector, que lo vamos a llamar ese punto R de aplicación, y el punto final del vector lo vamos a llamar R de posición. Estos puntos, como están representados en el eje cartesiano, pues se caracterizan porque los podemos representar por tres variables, X, Y y Z. La unión de estos dos puntos nos dará nuestro vector. Y ahora vamos a hallar las proyecciones de este vector sobre cada uno de los ejes. Para ello vamos a dibujar rectas paralelas a los ejes y buscamos los puntos de intersección. Vamos a empezar por dibujar una recta paralela al eje Z y buscaremos la intersección en el plano XY. Entonces, a ese punto lo vamos a llamar RXY y dibujamos el segmento que une el punto R de posición y el punto RXY. Ahora unimos el punto RXY con el punto de aplicación de la recta que se proyecta sobre el plano XY. Dibujamos su segmento y tenemos ahora la recta paralela al eje X. Entonces vamos a buscar el punto de intersección con el eje Y y dibujamos su segmento. Y nos falta dibujar la recta paralela al eje Y para encontrar la intersección con el eje X. Y dibujamos su segmento. Y entonces acá ya podemos dibujar el ángulo de inclinación de la recta que contiene el vector R, que nos va a dar la dirección. El sentido nos lo da la flecha. Voy a quitar estos que no se vean. Entonces le voy a decir que no quiero visibles las rectas que me permitieron dibujar los segmentos. Entonces los ocultamos. Me faltaba esta recta que es paralela a este segmento para encontrar la intersección con el eje Z. Entonces la tenemos ahí y dibujamos el segmento y ocultamos esta recta. Entonces, una vez tengo ya definido los puntos de corte con los ejes, entonces puedo dibujar las componentes del vector R. Entonces tenemos el vector R sub Z, que va desde el origen hasta el punto Z, el vector R sub Y y el vector R sub X. Vamos a dibujar el ángulo que está entre R sub X y R sub XY, que lo hemos llamado el ángulo Φ. Tanto Φ como θ hacen parte de la dirección del vector. Recordemos que aquí son rectas perpendiculares, aquí tenemos un ángulo recto, acá tenemos un ángulo recto, y entonces tenemos dos triángulos rectángulos. Entonces nosotros aquí podemos aplicar las identidades trigonométricas. Por ejemplo, la función seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa, me va a dar la magnitud del vector R sub Z. Es una forma de escribirlo utilizando ecuaciones. Entonces la función seno, la función coseno me va a dar la magnitud del segmento RXY. Y en este triángulo, entonces la función seno me da la magnitud del vector R sub Y, y la función coseno de Φ me da la magnitud del vector R sub X. Entonces escribámoslo. Vamos a empezar por escribir vectorialmente el vector R. Va a ser igual al vector Rx más el vector Ry más el vector Rz, y su
magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de las magnitudes de cada uno de ellos elevados al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado más r sub z al cuadrado. Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar los valores de r sub x, que en este caso vale 61,61 al cuadrado, más r sub y, que vale 72,55 al cuadrado, más r sub z, que vale 47,69 al cuadrado. Entonces los escribimos y entonces tenemos la magnitud, que no es más que la longitud del vector, que vale 106,46 metros. Entonces ahora sí podemos escribirla, estas relaciones matemáticas que me definen perfectamente las magnitudes. Y ya podríamos decir que hemos definido completamente nuestro vector. Tenemos la magnitud, tenemos las magnitudes, dirección y sentido de las componentes de los vectores en el espacio X, Y y Z. Vamos a pasar a ver algunos ejemplos vectoriales. Entonces empecemos por un péndulo simple. Recordemos que un péndulo simple no es más que una masa suspendida de un hilo y colocada en un punto fijo. Para que el péndulo funcione, oscile, es necesario separarlo un ángulo θ con respecto al punto de equilibrio. Como el péndulo está bajo la acción de un campo gravitacional que tiene una dirección hacia abajo y que es la causante del peso, entonces en su movimiento de vaivén alrededor de la posición de equilibrio, este peso se descompone en dos. Uno que va dirigido en la trayectoria de la partícula y otro que es perpendicular. De tal manera que, si aplicamos las leyes de Newton, la sumatoria de las fuerzas normales a la trayectoria debe ser 0 y la sumatoria de las fuerzas tangente a la trayectoria debe ser igual a la masa por la aceleración. La única manera de poder explicar este movimiento es en forma vectorial. Veamos otro ejemplo. El caso sencillo de un movimiento parabólico. Entonces es una esfera, también bajo la acción del campo gravitacional. Entonces para que esa esfera se pueda mover con este movimiento es necesario introducir una velocidad inicial con determinado ángulo. Y aquí podemos representar las velocidades iniciales y su componente en forma vectorial, la posición en cualquier instante por el vector de posición, esta es la gravedad, y aquí estamos representando la velocidad en este punto. La velocidad en ese caso es tangente a la trayectoria. Otra magnitud vectorial es, por ejemplo, la velocidad angular de la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra gira sobre un eje que está inclinado 23,5 grados con respecto a la vertical. Y nosotros giramos con una velocidad angular que es igual a 2 pi sobre 24 horas, o sea que es 7,27 por 10 a la menos 5 radianes por segundo. Entonces nosotros estamos en continuo movimiento giratorio y nuestra velocidad angular se representa por un vector que está sobre el eje de rotación. También tenemos otra velocidad, por ejemplo, si estuviésemos parados en el ecuador, nos moveremos con una velocidad tangencial igual a la velocidad angular multiplicado por el radio del ecuador, y eso nos da 1670 kilómetros sobre segundo, una velocidad bastante alta. No la sentimos porque estamos girando con la Tierra. Aquí podemos ver que la velocidad se mantiene constante en la magnitud, o sea, el módulo es fijo, pero su dirección y sentido va cambiando a medida que la Tierra va girando. Otro ejemplo es un movimiento circular. Como vemos, tenemos representado el vector de posición y la velocidad tangencial. Un movimiento circular siempre hay una velocidad angular, que si cambia, entonces aparece una aceleración angular.
hay más parámetros vectoriales. Bueno, con esto doy por concluido la introducción a las magnitudes vectoriales. Espero que les haya gustado y los espero en el próximo video. Chao.